Hola, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos en este su programa Volando con Gaviota. Hoy tengo una entrevista muy especial, alguien a quien admiro muchísimo por su compromiso y dedicación en su trabajo. Hoy nos acompaña la señora Vivian E. Pagán Negrón. Ella es gerente de proyecto y profesora universitaria en las áreas de justicia criminal, criminología, investigación criminal y asuntos públicos. Actualmente se desempeña como directora en el Centro de Apoyo para Víctimas de Crimen, mejor conocido como CAVI, ubicado en el municipio de San Germán. Hoy nos acompaña para hablarnos de un tema sumamente importante, y nos preguntamos, ¿es la violencia un fenómeno complejo que puede ser influenciado por muchas variantes? Las estadísticas en Puerto Rico son alarmantes. El crecimiento en la violencia de género, violencia en el lugar de trabajo, violencia en las escuelas, nos revela que algo no está bien. Pensamos que el problema está en la familia, la sociedad, el gobierno, pero nos preguntamos, ¿es esto cierto o es un complemento de todo? Hoy la señora Pagán nos traerá información valiosa que nos ayudará a comprender mejor esta situación que tanto afecta a la sociedad en general. Bienvenida, señora Pagán. Gracias por aceptar esta invitación. A usted, Virginia, a usted por tomarme en consideración para hablar de un gran fenómeno que nos afecta a todos y que de igual manera nos tenemos que involucrar para aportar nuestro granito de arena. Así que agradecida por la invitación. Gracias, gracias. Para mí de verdad que es un inmenso honor contar con usted hoy. Y le pregunto, díganos, ¿considera la violencia uno de los problemas principales en la sociedad actual? Definitivamente, nos parece que la violencia cada día sigue ampliando, sigue arropando otros municipios que posiblemente no había una incidencia criminal como la que hay hoy, y definitivamente se vuelve uno de los problemas principales que genera inseguridad, que tiene unos efectos en la economía, en la educación, en la familia, en todas las estructuras sociales que obviamente ponen en juego o entredicho todo lo que se está haciendo, si realmente es efectivo o no lo es, o si las medidas que se están tomando son necesarias o son las adecuadas o son las que de alguna manera van a entrar en minimizar esta problemática. Y recargo esa palabra en todas las discusiones que hacemos con relación al problema de la violencia, porque cada vez que yo escucho a alguien que se le ocurre, esto lo vamos a erradicar, para mí no tiene credibilidad ninguna, tomando en consideración, y siempre lo digo, mientras existan dos personas en la faz de la tierra, van a haber conflictos y esos conflictos pueden generar un acto de violencia. Así que esto es un problema que es real y que frente a esa realidad nosotros no podemos hablar de una erradicación, tenemos que hablar de una minimización, y para poder lograr eso tenemos que hablar de prevención y de muchas estrategias que se tienen que atemperar a una nueva realidad. Así que definitivamente la violencia actualmente es uno de los problemas mucho más serios que tiene nuestra sociedad por la manera en que abarca tantos temas y hay tantos factores que inciden. Así que es una problemática real y que a mí me gusta discutirla porque va utilizando un factor, lleva a otro, a otro, a otro y a otro. Y hemos visto que hemos trabajado quizás el problema de la violencia de una manera unidireccional, no viendo todos los factores que inciden en esta problemática. Cierto. Y ahora te pregunto, ¿cómo afecta la violencia en el aspecto social y el desarrollo comunitario? Definitivamente afecta de manera considerable en el aspecto social. Y el primer ejemplo que voy a comentarle, ayer mientras yo miraba las redes sociales, apareció este video de un evento ocurrido en el área metropolitana hace un mes.
de un supuesto secuestro a este comerciante. Cuando llegan tres individuos, logran tener acceso a la urbanización cerrada, velan que él prácticamente se estacione frente a su casa y le restringen la libertad para que él entonces entrara a su hogar. Ese hecho nada más, y teniendo el poder que tienen las redes sociales, imagínense yo, que soy una profesional, que entiendo quizás esta problemática, pero no dejo de ser Vivian, la mamá de, la esposa de, la hija de, en otros roles. Ver ese video para mí fue extremadamente impactante. Así que si me impactó a mí y me hace reflexionar en el tipo de sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en cómo se está dando eso, en la frecuencia que se está dando esos actos, pues obviamente generas en la sociedad una gran incertidumbre. Entonces, hay filósofos, hay Aristóteles, Sócrates, ellos hablaban de que el ser humano es un ser sociable. Y obviamente para eso necesita integrarse a la sociedad, relacionarse con las demás personas, porque nosotros no nacemos con experiencia, nosotros no nacemos con personalidad, nosotros vamos desarrollando esa personalidad mediante las experiencias que se dan en el proceso de socialización. Así que parte del proceso de socialización es nosotros integrarnos a la sociedad, conversar con otras personas, integrarnos a los grupos, a las comunidades para poder adquirir ese conocimiento, esas experiencias. Eso es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a dar forma y estructura. Ahora la pregunta es, ¿en qué tipo de sociedad yo me estoy insertando? ¿En qué tipo de sociedad y estructura se están insertando nuestros niños? ¿Qué están aprendiendo? Porque el comportamiento es aprendido, tampoco nacemos con eso, lo vamos aprendiendo en ese proceso de socialización. Así que obviamente los eventos que se están dando hoy dentro de nuestra sociedad nos ponen a pensar qué tipo de experiencia es la que yo voy a tener. Y obviamente el temor, porque quizás a veces la gente piensa que el terrorismo se da en el Medio Oriente, sin embargo, lo que significa terrorismo son causas que te llevan al terror, son esas cosas que te dan miedo, eso es terrorismo. Entonces la pregunta es, ¿la violencia que está viviendo Puerto Rico nos está causando terror? Pues yo diría que sí, y entonces eso nos vuelve asociales. Esto quiere decir que nos estamos limitando en relacionarnos con las personas, tener unas experiencias de aprendizaje y ser unas personas socialmente saludables. Así que si eso es en términos de sociedad, imagínense en términos de comunidad. Pues yo no voy a querer salir de mi casa. La gente de mi comunidad no va a querer relacionarse entre la comunidad y el efecto lo vamos a ver dentro de la sociedad. Así que el efecto que está causando la violencia, pues definitivamente es uno que de igual manera va a afectar también la salud mental. Y si yo no me integro a la sociedad, yo no aprendo y hasta donde eso comienza a generar otros tipos de trastornos de salud mental. El que entonces yo no me quiera integrar a la sociedad, el que a mí no me gusten los grupos, el que me dé miedo integrarme al grupo, pues yo me estoy aislando de la sociedad. Y eso está generando otros problemas y otros diagnósticos de salud mental. Así que si yo como individuo tengo miedo en integrarme a la comunidad, pues imagínense entonces el efecto que eso pueda tener en la sociedad. No segregamos y obviamente la definición de una sociedad es que tiene que haber un territorio delimitado, pero la gente que viva dentro de ese territorio delimitado tiene que tener unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como sociedad? ¿Lo tenemos? Si no lo tenemos, no lo tiene la comunidad, y si no lo tiene la comunidad, no la tengo yo. Así que de alguna manera recíproco de allá para acá para que podamos tener una mejor sociedad. Y definitivamente los eventos violentos que estamos viviendo no nos está permitiendo desarrollarnos. Y eso es muy cierto, vemos ya la sociedad, como bien lo acaba de decir, con ese temor. E incluso es algo que lo vamos a ver en nuestros niños, porque si yo como adulto asumo esa actitud de miedo, de no compartir, de no salir, es lo que nuestros hijos están viendo y eso es lo que ellos van a emular.
Entonces, creamos esa desconfianza ya en nuestros hijos y le vamos sembrando ya de que pues, en la sociedad se nos va a hacer bien difícil sobrevivir o nos tenemos que ver como sobrevivencia dentro de la sociedad, que también es algo que afecta. Eh, y le pregunto, Vivian, en la parte, la comunidad tiene una gran función, pero en la parte gubernamental, ¿qué política podríamos decir que se han demostrado ser efectiva en la reducción de la violencia? Yo creo que en términos de política pública han habido muchas buenas ideas. Eh, Hubo una en particular que en términos de idea y papel y quizás inicialmente la implementación fue buena, los resultados fueron devastadores. Fue la política de mano dura. Mano dura, en un momento dado, fue una política pública de Pedro Rosselló, y de hecho, en un momento dado, la doctora Galena Resumil habló en uno de sus libros, habló sobre mano dura, y a mí siempre me pareció una buena idea. ¿Por qué? Porque iba directamente a estos lugares de alta incidencia, se llevaban a todos los supuestos malos, los supuestos delincuentes, entraban al proceso judicial y ocupaban esos lugares. Pues inicialmente tú dices, bueno, pues bien, porque eso es lo que tenemos que hacer, arrestar a los malos. El problema de mano dura fue que dejaron en esos lugares que fueron ocupados, dejaron a la policía, a la Guardia Nacional, sin entrar en muchos detalles que generó eso, pero los dejaron ahí. El problema es que cuando dejaron a esos componentes de seguridad, para mí, se comenzó desde ese entonces a segregar la sociedad. ¿Por qué? Porque tú pasabas por un residencial y tú veías guardias, veías a la policía de Puerto Rico, veías a la Guardia Nacional, tú pasabas por ahí que tú pensabas, ahí viven los malos. ¿Qué comenzó a hacer el otro sector? Pues comenzaron a hacer controles de acceso. Segregas la sociedad diciendo, aquí viven los malos y aquí viven los buenos y los ricos. Dividiste la sociedad, lo que pudo haber sido una buena idea. Ahora bien, para mí lo más, si eso fue fuerte, lo peor que ocurrió fue que cuando ocupaste esos lugares, no hiciste nada por esa gente. De hecho, yo recuerdo muchos proyectos, proyectos Red, muchos proyectos comunitarios donde había bellas artes, donde había deporte. Tenías que buscar la manera de transformar esa subcultura. Tenías que darle las herramientas a esa población para que siguieran adelante. Ahí entonces tenías que trabajar con educación, ahí tenías que trabajar con todas las dependencias gubernamentales para brindarles a esas personas unas herramientas y unas estrategias para salir. No lo hiciste. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no hacer eso, no habían otras maneras de sobrevivir. Entonces comienza a generarse que los hijos, y yo siempre los he denominado los hijos de mano dura, los hijos de toda aquella gente que te llevaste, la familia que dejaste ahí abandonada, fue entonces la familia que comenzó a asumir los roles. Comenzó entonces lo que ellos habían aprendido, siguieron replicándolo. De ahí es que surge la organización Los Menores, la FAL, de ahí es que surgen otras organizaciones criminales para poder de alguna manera eh, seguir el legado de aquellos líderes que cuando usted escucha por ahí decir, es que antes era distinto, antes había regla, antes había respeto en la calle, antes había otra dinámica, sí, pero era otro tipo de delincuente. Lo que dejaste fueron los niños que no le diste otra estructura, no le diste otra información, no le diste otra vida, los segregaste, los separaste de la sociedad, pues que ellos sabían delinquir, ellos sabían lo que habían visto de sus familiares, de alguna manera ellos veían eso normal, una estrategia de sobrevivir y seguiste replicando ese mismo modelo. Lo único que es el concepto más grave de esta situación, comenzaste a dividir la sociedad. Estos son malos,
estos son los buenos, estos son los pobres, estos son los ricos. Entonces, el efecto que tiene hoy es preguntarnos qué tipo de sociedad es la que tenemos hoy. Por eso le digo, de todas las políticas, todas las políticas públicas que se han generado aquí en Puerto Rico, siempre han sido políticas públicas punitivas, de siempre llevar a esta persona a la cárcel. Oye, eso es lo correcto, ese es nuestro mandato constitucional, ese es el debido proceso de ley. Aquí el que viole la ley tiene que someterse a eso. Pero ¿dónde ha estado políticas públicas de prevención? Que tú puedes combinarla, tú puedes trabajar con esa política punitiva, pero acompáñala con esa entonces prevención, que fue lo que no se hizo en aquel entonces. Y hoy por hoy me parece con mucha seguridad decir que lo que tenemos son los hijos de aquella mano dura. Muchachitos que en aquel entonces tenían 5 o 6 años, son los mismos que hoy, lamentablemente, son los que tienen 20, 25 años y que han estado en un mundo delictivo que en algún momento el mismo gobierno, la misma realidad social, los llevó a decidir ser criminal. Y es una palabra complicada y quizás y no quiero quedarme solamente el que es delincuente. Hay factores, sí, hay factores que lo van a llevar a decidir o no decidir ser criminal. Y es muy triste porque yo recuerdo que Fajardo hace unos años, cuando estuvo bajo su incumbencia como secretario de Educación, él hablaba ya de unas estadísticas de deserción escolar a partir de sexto grado. Estamos hablando del señor Fajardo, estamos hablando de hace ya unos cuantos años. O sea, ya él hablaba de eso. Y hoy, tras la inmigración, tras la pandemia, tras muchos factores y retos que han comenzado, que es lo que ha hecho bajar la matrícula en el Departamento de Educación. Si en aquel entonces se hablaba de esa deserción escolar a partir de sexto grado, imagínense. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están? Bueno, pues la realidad es que están en la calle, haciendo que muchos de ellos son los tiradores, son los bichotes, los gatilleros, ocupan una posición dentro de las organizaciones criminales. Una organización que le da reconocimiento, que le da valor, que los gratifica, que son cosas que a usted y a mí en nuestros retos de día a día son necesarios para nosotros poder progresar. Lo único que el camino de uno es el viable y aceptable por la sociedad y el otro camino no es viable, no es aceptable por la sociedad, pero buscas lo mismo, la gratificación, el reconocimiento, la aceptación, que es lo que ellos básicamente están buscando. Y al final, triste es decirlo, pero escuchar a un joven que te dice, yo quiero ser criminal, porque pues me reconocen, me aceptan, me pagan, puedo sobrevivir, me dicen que soy bueno, me dicen que tengo habilidades, que soy importante, que tengo reconocimiento, cosa que le toca a la familia, porque entonces esta familia sustituta, que es la de la calle, ha venido a hacer eso. Y al final tú escuchar un joven, un niño de 10, 11, 12 años decir, no, yo quiero ser como fulano de tal, como este gran criminal, bueno, pues yo creo que son también cosas que nos tenemos que cuestionar para volver a su pregunta de origen. ¿Cuál realmente de las políticas públicas han sido efectivas? Pues yo le diría que hasta el momento ninguna, porque el enfoque ha sido más punitivo que de hablar de prevención. Así que no podemos hablar de erradicación si no hablamos de prevención. Yo creo que ahí está el punto neurálgico, hablar de la prevención, trabajar con la prevención. Yo me acuerdo que habían en un momento dado unos comerciales dirigidos justamente a los niños y que eran rechazados por X o Y razón y luego eran aceptados por la parte por niños que estaban fumando y demás, pero cómo a la larga pues veían los resultados negativos de estar en ese grupo y cómo luego regresan a la escuela y demás. Fueron unos anuncios muy lindos y muy constructivos en ese momento, no los he vuelto a ver, así que yo considero que también esto es un trabajo de todos. Esto es un trabajo, como bien lo has dicho, comunitario. El gobierno tiene una gran responsabilidad,
Las agencias tienen una gran responsabilidad, pero las comunidades también. Y ahí voy a la próxima pregunta. ¿Qué pueden hacer las comunidades? ¿Cómo se pueden organizar para prevenir entonces la violencia? Yo coincido plenamente con usted y en entrevistas previas o intervenciones, ¿verdad? Donde he tenido el privilegio de hablar sobre esta temática, siempre me preguntan si la policía está haciendo su trabajo o no. Y entonces ahí yo digo, es que esto no es una responsabilidad de la policía, esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, antes de yo hablar de la comunidad, yo tengo que hablar de la responsabilidad que yo tengo como individuo, Ujú. de cómo yo creo conciencia de las problemáticas que vive mi área y cómo eso afecta el resto de la sociedad. Si yo no creo esa cadena, ¿con qué moral yo puedo exigirle al gobierno que haga cuando yo voy quizás al mall y el vehículo de al lado tiene la cartera, tiene el reloj, tiene la billetera, tiene todo expuesto ahí? Así que hay diferentes tipos de criminales y está este criminal que es ocasional, que pasó por ahí a ver qué encuentra, lo vio y rompió el cristal de ese vehículo, se apropió de cosas que no era de él y desapareció. Entonces, es mi responsabilidad como individuo, oye, está crear conciencia de que yo no puedo dejar eso ahí porque eso es llamar al pillo a que venga a hacer su fechoría. No le puedo dar la oportunidad. Cuando yo creo esa conciencia como individuo, yo la puedo compartir con el grupo que es parte de esa comunidad y podemos dialogar sobre nuestras problemáticas. Y eso, a la vez que yo cree conciencia dentro de esa organización, de alguna manera, ese efecto se va de alguna manera a replicar en el grupo de al lado, de al lado, de al lado. Y cuando yo venga a ver, yo tengo una sociedad que ha creado conciencia. Vuelvo otra vez al ejemplo que le di ahorita de aquel caballero que a pesar de que los hechos fueron hace un mes, pues yo creo que los medios de comunicación nos están diciendo que hay un problema de acecho constante, de acecho. Pues entonces volvemos a tomar decisiones propias, personales, de cómo entonces, si este lugar es muy oscuro, pues no voy por aquí. Si esto es un lugar muy poco transitable, pues no lo voy a hacer. Pues si ayer cogí por este lado, oiga, puede haber alguien que diga, wow, eso es una paranoia. No, no, eso se llama precaución. Eso se llama precaución, eso no es paranoia, eso es una precaución que dentro de la realidad social yo tengo que estar muy consciente de que en Puerto Rico los delitos mayores son los que tienen que ver con el aspecto económico. Ujú. Eso es una realidad, pues ya yo sé que hay un factor económico envuelto en muchas de estas incidencias. Pues tengo que aprender a cuidarme. Ya no estoy hablando del adicto que fue, no, estoy hablando de crimen organizado, estoy hablando de grupos organizados, estoy hablando de mayor estructura, de mayor formalidad, estoy hablando de que el criminal se sienta, piensa, planifica y ejecuta, estoy hablando de eso y frente a esa realidad es con la que yo tengo que trabajar. Así que yo tengo que empezar a crear conciencia, quizás abrir los espacios de diálogo entre mi comunidad para que creemos conciencia y que haya un compromiso por parte de la comunidad, de tal manera que entonces, si lo hicimos, se pueda ir replicando. Hay algo que la policía de Puerto Rico está utilizando mucho, que son los consejos vecinales. La nueva reforma de la policía está llevando a crear policías comunitarios, policías que de alguna manera están insertándose en las comunidades, en los distritos particularmente, para conocer cuál es la realidad y ser más efectivos. A mí me parece que es una buena iniciativa para comenzar, ¿verdad? Desde el aspecto gubernamental, dejando un poco el tercer sector, que es el de las organizaciones sin fines de lucro, pero desde la parte gubernamental nos parece que es una buena iniciativa, pero hay otra realidad, hay pocos policías. Ahí tenemos otro problema más, son pocos policías para 78 municipios, donde la problemática quizás de un municipio no es la misma de otra, y que quizás hay un solo policía comunitario, vamos, para el distrito de San Juan, vamos a poner un ejemplo, asumo que hay más.
pero es una buena iniciativa, pero recordemos pues que la policía está en una posición de prevención. Esa es una de las filosofías y de las misiones, pero también de que si cometiste un delito, este es el proceso y que no nos no vamos a tapar el cielo con una oñita. La policía también tiene sus retos de credibilidad, tienen unos issues con esta nueva sociedad, con estos nuevos grupos, hay una realidad, pero me parece que la iniciativa que están haciendo de esos consejos vecinales, juntamente con una policía comunitaria, está bien, es un buen paso. Ahora, ¿dónde entran las organizaciones sin fines de lucro como un tercer sector para unirse dentro de estos consejos vecinales, dentro de esta misma policía municipal, para dialogar sobre las problemáticas que tienen los municipios? Porque el municipio de San Juan probablemente no es el de mismo Bayamón, ni es el mismo de Cagua, incluso no es el mismo de Las Marías y Maricao. Hay pueblos que tienen unas subculturas particulares que tú tienes que conocer. Entonces, yo como organización del tercer sector, yo no puedo imponer allí mis ideas. Yo tengo que acercarme a esa comunidad, conocer la historia de esa comunidad, conocer los retos y desafíos de esa comunidad y básicamente preguntarles cómo yo les puedo ayudar. Yo he cambiado esa pregunta a, ok, yo te voy a hacer esto por ti. No, porque es que yo no conozco la realidad de... Yo tengo que ir con mente abierta para saber cuál es tu necesidad, cuáles son tus retos y cómo yo te puedo ayudar. Con esa mentalidad podemos hacer grandes cosas, pero estamos enfrentando los retos ya mencionados con la policía y otros retos con organizaciones sin fines de lucro, por las cuestiones de los fondos, de los retos que está enfrentando el tercer sector, que es un ente fundamental para poder hacer que la sociedad de alguna manera vaya mejorando poco a poco. Excelente, sí, definitivamente. Esto es un trabajo de todas las partes. Y no, como bien dijiste, no solo podemos dejar solo al gobierno y nosotros, las iglesias, los grupos comunitarios, los diferentes grupos y organizaciones también tenemos una responsabilidad y un reto grande, porque no podemos negar que es un gran reto, pero tenemos que todos trabajar y, como decía mi madre, irnos en el mismo camino, montarnos en la misma carreta para poder lograr un buen resultado. Entonces, ¿qué papel cree que juega la salud mental en la perpetuación de los comportamientos violentos? Imagínense, una persona que ya era, como decíamos al principio, la exposición y la visibilización de la realidad social en la que vivimos, tarde o temprano, yo que lo estoy viendo, me afecta porque me genera incertidumbre, temor, aquellos que son padres, que sus hijos salgan, porque el problema es que no le podemos decir a nuestros hijos, no puedes salir porque la calle está mala. Porque la Exacto. respuesta de ellos hacia nosotros, ¿cuál va a ser? Pero en tu época tú lo hacías. Y entonces hay uno vuelve y dice, sí, pero es que en mi época no había esta problemática. Y entonces entramos en estos hechos generacionales que había en la mía, que hay ahora. Entonces nos genera un problema porque volvemos, nosotros por naturaleza somos gente sociable. Necesitamos relacionarnos con otras personas. El problema es que la realidad en la que nosotros estamos viviendo ahora le genera al espectador un problema de salud mental frente a aquellos que están involucrados en las problemáticas de violencia, que muchos de ellos tienen un diagnóstico de salud mental. Es importante mencionar el hecho de que tú tengas un diagnóstico de salud mental, eso te exime de responsabilidad. Eso no es cierto. Porque yo tengo X o Y condición, eso me da libertad para yo matar, para yo robar. Eso no es cierto. Es que él, ¿verdad?, se utiliza de manera despectiva. Él está loco. Y porque él está loco, él no es procesable. No. Tampoco. Ese no es. Pero de que la violencia tiene de que el problema de salud mental
es un factor a considerar en aquellas personas que están cometiendo un acto violento. Definitivamente hay que considerarlo, pero volvemos, ¿de dónde viene ese problema de salud mental? Entonces, bien usted lo decía, aquí tenemos que ver todas las estructuras sociales. Yo no le voy a echar la responsabilidad única y exclusivamente al componente de familia, porque aquí, como bien decía, aquí tenemos familia, tiene educación, tiene religión, tiene gobierno, tiene política, tiene economía, tiene un sinnúmero de agentes socializantes que de alguna manera van a crear una influencia en ese individuo que tarde o temprano va a generar definitivamente un problema de salud mental. Así que cuando decimos Puerto Rico tiene un problema de salud mental, cuidado con eso, porque el hecho de que yo esté triste no necesariamente tengo que estar deprimida, y el hecho de que esté deprimida pues tiene una gran relación con tristeza. Así que tenemos que mirar ese ámbito, porque la tristeza puede venir frente a los retos, puede venir a incertidumbre, pero no necesariamente tenga que ver con depresión. Así que cuidado con también estigmatizar o etiquetar a todo el mundo, pues todo el mundo ahora tiene un problema de salud mental. No, cuidado, porque entonces entramos en una justificación. Pero de que está presente el problema de salud mental en la violencia o en aquellas personas que cometen actos de violencia, sí, pero aún así no los exime de su responsabilidad. Para poder llegar ahí, oye, vamos a hablar de qué factores son los que están incidiendo en ese individuo que está en el mundo delictivo, pero también en mí. Entonces, yo creo que es momento de darle una mirada a todos los componentes de la sociedad si queremos mañana tener una mejor sociedad. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos desarrollar? Yo creo que en este momento de estos últimos 40 días frente a una elección, yo creo que eso sería una pregunta interesante. ¿Qué tipo de sociedad yo como Vivian Enis Pagan Negrón, es una pregunta que yo me haría? ¿Qué tipo de sociedad es la que yo quiero para mí, para mi hija, para una nueva generación? ¿Qué tipo de sociedad? Y en base a eso, yo puedo ser mucho más objetiva en escuchar qué me ofreces para yo tomar una decisión. Estamos en uno de los momentos más cruciales. Tenemos una incidencia criminal muy visible, siempre la hemos tenido, históricamente siempre ha habido hechos criminales. El problema es que lo que estamos viendo cada día nos asusta, porque aquel robo del lápiz ahora se vuelve en un robo donde hay secuestro, donde hay agresión sexual, donde el hecho que se manifiesta es tan morboso, es tan cruel, es tan distinto, que nos pone a pensar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y ahora te pregunto, ¿cómo se inserta entonces CAVIC, el Centro de Apoyo para Personas Víctimas del Crimen, en esta problemática? En el 2018, la Universidad Interamericana Recinto de San Germán presenta una propuesta al Departamento de Justicia solicitando fondos BOCA. Fondos BOCA son unos fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos para trabajar con víctimas. Esta propuesta fue aprobada en el 2019 y desde entonces la hemos venido trabajando. Así que este año, ahora en octubre, cumple 5 años la propuesta. CAVIC, que es el Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen, nosotros proveemos servicios a víctimas primarias o secundarias de cualquier tipo de delito. Nos enfocamos en el trauma de estas víctimas sobrevivientes, trabajamos por medio de un equipo multidisciplinario. CAVIC ha estado compuesto por trabajo social, psicología, abogado, intercesores legales, así que ha sido un equipo multidisciplinario muy comprometido. ¿Cuál es el reto de CAVIC? CAVIC no trabaja con una problemática, CAVIC trabaja con todas aquellas víctimas sobrevivientes de cualquier tipo de delito, que llegue en un momento dado en que ese evento delictivo le haya impactado tanto que le haya generado ese trauma. Así que ahí es que entonces nosotros intervenimos y recibimos referidos de todas las dependencias gubernamentales, no gubernamentales, incluso autorreferidos. Personas que han visto nuestro anuncio, que han escuchado de nosotros, nos llaman, se orientan, si cualifican, pues nosotros le brindamos el servicio. Como toda organización sin fines de lucro, CAVIC ha enfrentado muchos retos.
y entre ellos inicialmente nosotros atendíamos 23 municipios del área suroeste, pero en la medida que los fondos se van reduciendo, pues entonces nosotros como administración también tenemos que tomar medidas para ser efectivos y poder, ¿verdad?, seguir trabajando. Y era lo que dentro de las preguntas que usted me hacía ahorita, yo les respondía, oye, nosotros tenemos que conocer cuál es la realidad, cuál es la problemática para tomar decisiones y ser efectivos a la hora de trabajar. Así que nosotros en este momento estamos trabajando con 15 municipios, que en el trayecto de los 15 años, de estos 5 años, nosotros hemos visto de dónde nos refieren más, dónde hay menos recursos, cómo nosotros nos podemos insertar. Así que nosotros nos hemos quedado con el área policíaca de Mayagüez y Aguadilla. Eso es lo que representa entonces los 15 municipios que vienen trabajándose desde Sabana Grande hasta Isabela, cubriendo las Marías, Maricao. Así que son esos retos y esos desafíos que presenta el proyecto. Por otro lado, nosotros trabajamos a partir de 4 años de edad. Así que o eres víctima primaria a los 4 años o eres víctima secundaria a los 4 años, a partir de esa edad. Así que un poco de lo que discutíamos ahorita es cómo esos niños, esa nueva generación, está percibiendo o cómo le está afectando lo que está pasando en su casa. Así que ese es uno de los grandes retos que tiene CABI, el tratar de trabajar con esos niños para no perpetuar ese comportamiento criminal. ¿Por qué? Porque de nada vale que yo trabaje con los adultos si el que de alguna manera está viendo, que en este caso son los niños, tú no estás trabajando con ellos, porque ellos están aprendiendo de eso, considerando que ese comportamiento es normal, pues entonces no puedo hablar de erradicar la problemática si yo no trabajo con esos que están percibiendo eso que es malo, lo están percibiendo como algo normal. Entonces, volvemos, yo los ayudo a ellos y de alguna manera en la comunidad escolar o en la comunidad donde ellos residen, de alguna manera ellos van a hablar de que o pueden identificar que lo que está pasando es malo y que quizás proyectos como nosotros o profesionales dentro de la comunidad escolar o en la misma comunidad, ellos pueden decir o pueden denunciar, oye, esto no es normal. Y lo hemos visto, muchos de los nenes quizás es víctimas de una agresión sexual, a veces no se lo dicen a sus padres, pero se lo dicen a un amiguito. Y ese amiguito que a lo mejor ha tenido unos padres que se ha sentado con ellos, pues le dice, el nene le puede decir, el amiguito le puede decir, mira, ese comportamiento no es adecuado. Vamos entonces a la trabajadora social y vamos generando otros enlaces comunitarios para ser mucho más efectivos en esta problemática. Pero esto es un trabajo de pasión, de compromiso, de dedicación de todos los días y de ser realista frente a las problemáticas que nosotros estamos viviendo. Wow, sí, así que tienen un gran reto, pero también es un programa sumamente necesario en estos momentos y Definitivamente. que es, como bien lo dijiste, es un complejo de diferentes profesionales que Sí. entre todos crean ese gran vínculo para poder ofrecer un servicio de excelencia. Y me sorprende, me dices que comienzan con niños de 4 años. O sea que la mayoría todavía no está en la escuela posiblemente, sin embargo, ya ustedes están trabajando con ellos. Ya estamos lidiando con las problemáticas que ellos enfrentan, tanto como víctimas primarias o secundarias. De hecho, cabe destacar que en estos 5 años ya nosotros hemos atendido más de 800 participantes que ha pasado por nuestro caminar. En este momento no le puedo decir con exactitud de esa población cuántos niños, pero sí le puedo garantizar que ha sido una cifra significativa y que nos sigue impresionando mucho. Hace varias semanas atrás, en términos generales, siempre hay esos nenes que te agarran el corazón y te lo aplastan. Hace poco entrevistamos, yo soy la persona responsable en el proyecto de que cuando llegue ese referido es mi responsabilidad hacer esa entrevista inicial para determinar si cumple con los requisitos mínimos para entonces determinar, ¿verdad? Si se lo pasó al trabajador social para que éste de alguna manera comience con el proceso. Ese es ¿verdad? La situación. Pues recientemente una mamá víctima de violencia doméstica nos refiere a sus 2 hijos. La nena tenía 9 años y el nene tenía 5. Fue bien impactante
¿Cómo tú hablas con ese nene de 5 años de la escuela, de qué hace? Algo que yo siempre he dicho como directora de CABI y le he compartido a mis compañeros, que nosotros no sembramos trauma. No porque mamá me diga a mí, mira, yo quiero que también mi hijo sea atendido aquí. No, no, porque nosotros no lo sembramos. Nosotros podemos entender que este hecho le afectó y que quizá le está afectando en la escuela. Nosotros ahí entramos a hacer una evaluación, porque si podemos referir al trabajador social de la escuela, a un psicólogo escolar, si podemos hacer, ¿verdad? Utilizar esos enlaces dentro de la comunidad pensando en ese equipo multidisciplinario, pues es fundamental, que esa era quizá una de las preguntas que usted me hacía anteriormente de cómo la comunidad se puede involucrar, es reconocer que yo, Vivian Enis Pagan Negrón, CABI, no tiene todos los recursos. Por eso es que entonces CABI, de igual manera, en estos 5 años ha venido trabajando con acuerdos colaborativos y haciendo alianzas. Lo que yo no tengo, probablemente haya otro recurso que lo trabaje, y con humildad, con mucho profesionalismo, lo podemos trabajar. Yo no lo tengo todo. Y yo creo que eso es uno de los grandes issues dentro de organizaciones. Pues yo creo que lo tengo todo, yo lo voy a trabajar, yo soy solo. No puedo. Así que en este caso particular que le mencionaba, cuando el niño comienza a relatar su evento a los 5 años, cuando voy hablando con él, yo en mi mente digo, pues no hay trauma aquí, no hay problema. Hasta que ese nene comienza a relatar a sus 5 añitos cómo su papá le pegaba a su mamá, cómo la policía vino, se lo llevó arrestado, eso le ha causado mucho coraje. Hay pesadillas, no duerme, y hay una foto, hay una foto en la casa de la familia donde estaban todos, papá, mamá, él y su hermanita. Él le borró la cara a su papá. Papá es malo, yo no quiero más a mi papá. Mire, yo lo único que yo no dije ni una palabra más. Yo miré a mamá y le dije, no hay problema, ese niño va a ser admitido. De la manera en que él lo verbalizaba, su coraje, el cómo es su lenguaje corporal a sus 5 años. Entonces, oye, ponte a pensar qué tipo de niño, qué tipo de hombre al futuro él va a ser. Entonces ya hay un rol que se va a trastocar, y de alguna manera él tiene que saber que lo que hizo ese adulto no es el destino que él va a ejercer. Entonces, oye, yo tengo que trabajar con ese niño. La nena de 9 años no era de ese caballero. Y es interesante porque la nena a sus 9 años, desde que conoce el caballero, le está diciendo a mamá, a mí esa persona no me gusta. A mí esa persona me cae mal. Entonces, ¿hasta dónde? No estoy juzgando, hasta dónde de vez en cuando nos tenemos que sentar a escuchar a otras personas, porque a lo mejor lo que yo no veo, porque creo que estoy enamorado o enamorada, pues me nubla y no me deja ver esas banderitas rojas que me están enviando señales de que, oye, algo está pasando ahí. Así que CABI no discrimina, bien importante, tampoco discrimina por sexo o género. Nosotros hemos trabajado con personas de la comunidad, y lo que ha hecho exitoso a CABI es que, a pesar de que cada uno de mis compañeros del equipo multidisciplinario tiene una manera de pensar, al final nos hemos enfocado en que cualquiera puede ser víctima. Así que en el caso de violencia doméstica particularmente, que es cuando hemos visto de igual manera poquito a poquito cómo ha ido creciendo estos hombres víctimas aunque ratificamos que en el caso de la mujer las estadísticas están ahí, no mienten, pero volvemos, vamos a ir entonces previniendo. No quiero sacar de que se me vaya de las manos la problemática y haya entonces luego un desbalance. Así que ha sido también bien interesante para CABI cuando un hombre busca los servicios, pues dice, a mí no me vas a dar servicio porque soy hombre. No, también te lo doy con el mismo compromiso, con la misma pasión, y sabiendo y reconociendo. Y ahí es que entra el equipo multidisciplinario. Hombre, los hombres también pueden ser víctimas de violencia doméstica. Así que ese ha sido un plus añadido a nosotros, porque aunque somos todas feministas, creemos en la igualdad, creemos en la equidad, creemos en que todos tienen que tener el mismo derecho de accesar a los servicios. Así que eso también ha sido un plus añadido a lo que ha sido esta propuesta, que ha sido muy sacrificada. Estos 5 años no han sido fácil,
pero los resultados nos han llenado de mucha gratificación. CAVIC está muy bien posicionado, un proyecto que ha ganado mucha credibilidad, que se ha posicionado entre los mejores proyectos del área suroeste. No, ¿verdad? No quiero que me salga ese orgullo ahí ponceño, por no decirle todo Puerto Rico, pero ha sido un trabajo en estos 5 años que ha habido mucha dedicación, son muchos los acuerdos colaborativos que hemos establecido, muchas alianzas, y nos llena realmente de mucha gratificación saber que lo hemos hecho con dedicación, con compromiso y con un equipo multidisciplinario de primer orden. Y me consta del compromiso de Cavi, me consta del compromiso suyo. Vivian Pagán, porque lo he vivido. Y ahora le pregunto a aquellas personas que estén viendo este programa y que digan, ay, yo creo que yo necesito de Cavi, o que conozca algún caso en la familia, en la comunidad, ¿cómo pueden comunicarse? Pueden llamar al 787-231-6157. Ese es el número directo de las oficinas de CAVIC, 787-231-6157. De igual manera, aquella persona nos pueden seguir en las redes sociales como CAVIC Mayagüez, a pesar de que nuestras oficinas están en San Germán, pero pueden buscarnos en las redes sociales. También nos pueden escribir por correo electrónico, CAVIC, CAVIC, sangerman.inter.edu. Allí hay un equipo multidisciplinario muy comprometido, muy dedicado y dispuesto y disponible a contestar sus preguntas. Bien importante, si yo no lo tengo, yo no te puedo servir, si nadie se va con las manos vacías. Parte de los acuerdos y de las alianzas que hemos hecho justamente está ahí, que si yo no lo tengo, yo te voy a referir para otro proyecto, pero solo no vas a estar. Y eso es parte del servicio a la comunidad. Qué lindo, qué lindo. Y los felicito por ese hermoso trabajo que están realizando, por ese compromiso que es tan necesario y esa entrega hacia la comunidad y a las personas que lo necesitan, porque cuando llegan a ustedes es porque hay una situación, hay una problemática y alguien que quiere decir, necesito ayuda, alguien que grita que necesita ayuda. Y es Eh, importante resaltar, Virginia, discúlpeme, para poder solicitar los servicios de CAVIC no tiene que tener un proceso judicial activo. oh, Bien importante eso. Nosotros uno de los casos que yo en estos 5 años, desde que lo tuve, siempre lo replico, es este caballero de 71 años que llegó al proyecto alegando ser víctima de fraude, pidió que todas las personas que se le fueran a asignar fueran varones. Al final nos enteramos que este caballero había sido víctima de agresión sexual durante su niñez. Así que él arrastraba durante todos esos años ese trauma y uno de esos fue uno de los grandes logros para el proyecto, saber que a esta persona en los finales de esa etapa de vida, a los 71 años, reconocer que había sido víctima de una agresión sexual durante su niñez y que necesitaba sanar, cerrar ese círculo, CAVIC fue el medio para que él pudiera lograrlo. Así que bien importante, ¿verdad? Que la gente sepa que para pedir los servicios, lo único requisito es haber sido víctima primaria o secundaria de cualquier delito, que sienta que ese evento le marcó, no le deja continuar o no tener una mejor calidad de vida, puede comunicarse con nosotros y allí habrá un equipo disponible para atenderlo. Así que indiscutiblemente el proceso judicial, es bien importante que se resalte eso, porque a veces no buscamos ayuda y dicen, no, pero es que, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Obviamente el equipo multidisciplinario está preparado para poder identificar que lo que viviste en algún lado está tipificado. Así que si no procediste legalmente, indiscutiblemente de eso, hay un trauma y con eso se trabaja. Respetamos la voluntad de la víctima de qué hacer y cómo hacerlo. y dijiste algo bien importante, las personas no tienen que tener un proceso legal para llegar a ustedes. No, Cuando hablamos de esto, pues muchos pensarán, ah, bueno, pero si es que yo no tengo ningún caso en corte, yo no he llevado ninguna situación a la corte, pues no, no cualifico y es importante que hayas hecho esa aclaración. No sí. tienen que tener un proceso legal corriendo para
recibir los servicios de CABI. No, no, y yo creo que hay víctimas que, y yo creo que uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? Lamentablemente es una persona víctima de agresión sexual. Aquí hay varios remedios, tanto civiles como criminales, que es de iniciar un proceso judicial o de poner una orden de protección en contra de esa persona. No obstante, si la persona no quiere hacer ni uno ni otro porque probablemente no esté preparado para enfrentar a la otra parte, no enfrentar un proceso judicial, no importa, yo te ayudo y quizás en algún momento tú te sientas emocionalmente preparado para dar ese paso. Pero yo creo que aquí lo primero es el que tú estés bien emocionalmente, volvemos otra vez al tema de la salud mental, que tú estés bien, que tú estés estable para entonces enfrentar ese otro proceso. Y obviamente, pues aquí hablaríamos de algunos términos legales que no serán en este momento, pero aquí hablamos de la prescripción, hay delitos que nos prescriben, hay otros delitos que prescriben a partir de, o sea que hay muchos conceptos que hay que tomar en consideración. Así que por eso yo digo que esa primera entrevista que le hacemos a la persona que llega solicitando los servicios de CABI, pues comenzamos partiendo de ahí, de qué tú quieres, cómo yo te puedo ayudar. Así que a mí me ha gustado más esa dinámica, el yo decirte, mira, esto es CABI, esto es lo que nosotros ofrecemos, esto es lo que lo podemos hacer ahora. ¿Cómo CABI puede ayudarte? Y ahí entonces la persona va reconociendo, pues mira, sí, yo necesito legal, yo necesito esto, y vamos respetando las decisiones. Hay algo bien interesante que puede ser que yo me moleste porque yo pueda decir, no, hay que acusar, hay que hacer... No, 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 no. O sea, yo he aprendido a respirar y a respetar la decisión de esa persona, porque al final quien se va a enfrentar al proceso es la víctima. Así que hemos visto cómo retraen órdenes de protección, no las quieren porque retiran los cargos criminales y obviamente pues nosotros lo que queremos es que se lleve todo el proceso y cada cual tenga lo que se merece, pero también hay que respetar ese estado de ánimo y esas decisiones que esa víctima pues tenga frente a este otro andamiaje del sistema de justicia criminal. Así que vuelvo y le digo, aquí jugamos muchas, ellos juegan con nuestras emociones, nosotros jugamos con las emociones de ellos y dentro del trauma es bien importante resaltar el autocuidado. Hablábamos de esta problemática a nivel de Puerto Rico, de sociedad y de comunidad, pero nosotros los profesionales que estamos expuestos a trabajar con traumas, pues también nos drenamos porque estamos escuchando todos los días, no una, sino muchas historias de victimización que tú dices, en serio, esto pasó, los hechos, los detalles, es sumamente fuerte. Así que CABIC también provee ese autocuidado para nosotros poder estar bien y seguir ayudando a todas nuestras víctimas. Excelente, excelente. Me encanta poder traer esta información a nuestra gente, porque mucho es el desconocimiento y otros pues quizás no tienen los medios para poder nutrirse de esta información y aquí se las estamos llevando. Y dar a conocer proyectos como estos tan fabulosos, tan maravillosos que tenemos ahí y que a veces pues por desconocimiento cabe, ok, pero lo relacionan como dijimos ahorita con situaciones en el tribunal, no, yo no quiero recurrir a eso. Pero no, no tienes que recurrir a eso si no lo deseas, porque Gaby tiene otra forma de ayudarlos, otras herramientas sumamente útiles para poder ayudarlos. Así que te agradezco grandemente, querida Vivian Pagán, por haber accedido a esta entrevista, por esa información tan valiosa que le has traído a todos, por ese compromiso tan grande que tienes con la comunidad, con la sociedad y con ese hermoso proyecto que diriges. Y estoy segura que esta información va a ser de gran ayuda para muchas personas. Te felicito, te agradezco y espero tenerte nuevamente en el programa porque eres una persona que te apasiona con lo que haces y me encanta ese compromiso que siempre has demostrado. Así Le que agradezco a usted gracias. infinitamente por la invitación. Ha sido un espacio de conversar con una amiga y compartir ese interés y esa preocupación genuina por una sociedad que definitivamente hoy está pasando por uno de los momentos más difíciles,
pero que cuando nos unimos y creamos este tipo de conciencia, a lo mejor mañana no veamos ese cambio de inmediato, pero que no perdamos la fe, que en algún momento podamos tener una sociedad mejor. Así que yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo. Yo como individuo tengo que crear conciencia de la realidad social, poder compartirla con la comunidad y de esa manera podemos ver una sociedad mejor, siempre tomando en consideración que esta es mi sociedad, que este es mi espacio, que esto me pertenece a mí porque yo todos los días me levanto con compromiso, con dedicación, con profesionalismo para que tengamos una mejor sociedad. Yo creo que en el momento que nosotros entendamos que esta isla del encanto es nuestra, en ese mismo momento comenzaremos con una revolución mental y eso nos llevará a tomar mejores decisiones en todo el ámbito. Así que el cambio inicial comienza en nosotros para que pueda redundar en una mejor sociedad. Así que gracias a usted por la invitación. Espero que se repita y que la información que hemos compartido aquí sea una de reflexión, de introspección y de buenos resultados para todos. Gracias, gracias a ti y nos despedimos, no sin antes solicitarle que sigan nuestro programa en las diferentes redes sociales como Volando con Gaviota. Lo esperamos en el próximo programa si el Señor así lo permite. Nos vemos. Chao, chao.